Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Noticias 22. Iniciamos la semana con un poco de afonía de mi parte, pero con todo el entusiasmo mío, por supuesto, pero de mis compañeros no es menos. También saludo a Laura Regis de Interpretación de Lengua de Señas Mexicana, Karen, Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Qué tal, Laura? Muy buenas noches. Muy contentos, mi querida Laura, mi querida Karen, amigos del auditorio, arrancando con todo. Espero que estés poniendo atención a lo que hace allá Laura Regis, porque como vas con esa voz, pronto te vas a tener que comunicar completamente con señas y porque ya la vas a perder, ¿eh? Me interesaría mucho aprender Lengua de Señas Mexicana, por supuesto. Un programa muy variado, muy rico el que tenemos en esta ocasión, donde vamos a estar hablando de teatro para niños. Así es, Rafael. Vamos a hablar de un proyecto muy particular que se llama Arte de Convivir y es esta promoción de cultura, de llegar a las zonas más marginadas para acercar al público más infantil al teatro, a la literatura, al cine, a la música. Más adelante les vamos a platicar de este proyecto, Rafael. Excelente. También vamos a hablar de cine y de cine que está pasando en otras latitudes. Efectivamente, uno de los festivales más importantes del mundo, la llamada Berlinale, Festival Internacional de Cine de Berlín, que vamos a platicar con María Luz Moraleda de Deutsche Welle para que nos dé los detalles de los premiados. Me gustó mucho, Rafa, Karen, está muy interesante porque ya lo van a ver ahora en el enlace, hay varios nombres de literatos, de escritores que han sido llevados a la pantalla y eso me parece algún acento que se le da a este festival. Fascinante, y como ya se ha vuelto una costumbre, arrancando la semana, estrenamos mural. Esto que ven a nuestras espaldas es obra de Rivelino a propósito de que Laura estuvo en el taller de este artista y tuvieron una conversación muy rica a propósito de los proyectos que tiene en puerta, y por eso esta semana ya les presentaremos la entrevista y estaremos apreciando su obra. Bueno, pues ¿qué les parece? ¿Cómo viene este programa? ¿Cómo viene de semana? Yo creo que bien, Rafa. Con Karen. todo vamos a arrancar. Pues comenzamos. Este fin de semana concluyó la edición 14 del Festival Internacional de Escritores y Literatura en San Miguel de Allende, allá en Guanajuato, el lugar donde los autores revelan los misterios de su oficio. San Miguel Writers Conference está organizado gracias a una ONG, una asociación civil sin fines de lucro que se llama Sala Literaria San Miguel AC. Más que solo un espacio para presentaciones de libros y mesas redondas, el Festival de Escritores y Literatura de San Miguel de Allende es una oportunidad para promover la lectura a distintos niveles, incluyendo el trabajo comunitario. Esta ONG trabaja todo el año. No solamente, la conferencia es nuestra cereza, ¿no? Nuestra gran fresa en el pastel, pero trabajamos todo el año. Todo el año tenemos programas de promoción a la lectura y a la escritura. Tenemos un programa que yo respaldo mucho, donde me involucro bastante, porque es trabajar en las comunidades, en las escuelas rurales. Repartimos más de 900 libros en diferentes escuelas. Tienen 2 meses para leerlo, para comentarlo. Damos un taller de capacitación a los maestros para que ellos también puedan seguir y puedan disfrutar la lectura con sus alumnos. Y luego todas las escuelas tienen oportunidad de conocer al autor. Este año, el programa en español presentó la conferencia magistral de Cristina Rivera Garza, además de varios talleres intensivos. Cuando son conferencistas magistrales, hay un criterio, por lo menos en el programa en español, de plumas mexicanas muy reconocidas, con una trayectoria completamente contemporánea, o sea, que están actualmente escribiendo, que están actualmente proponiendo. Casi siempre se les invita con incluso 2 años de anticipación. Se les presenta la invitación. Por lo generalmente lo hacemos Susan Page, del lado norteamericano y canadiense, y yo, del lado mexicano. El programa en español, que es el que yo coordino, que es el que a mí me lleva, llevo 3 años coordinándolo y lo hago con mucho cariño.
Hemos crecido en la participación de jóvenes escritores, de escritores emergentes, de estudiantes, de maestros universitarios, que cada vez se acercan más a estos 5 días de actividades literarias en San Miguel de Allende. Este año, 2019, estamos celebrando el 10º aniversario de un programa de becas que surgió con 3 becarios en su momento y personas locales de un concurso de una escuela. Decidimos becarlos para que vinieran a participar en el festival. Este programa, que nos significa mucho a los que estamos organizando el festival, ha crecido en este momento y tenemos ya 20 becarios. Esta edición, en la que el principal conferencista del programa en inglés fue Paul Theroux, se llevó a cabo del 13 al 17 de febrero. Desde San Miguel de Allende para Noticias 22, Irma Gallo. Interesante cómo ha ido creciendo este encuentro editorial, ya son 20 los becarios y enhorabuena de verdad, además con el auge que ha tenido en los últimos años San Miguel de Allende, desde que se publicó por ahí que era la ciudad más hermosa del mundo y ha recibido muchísimo turismo y ahora con esta amplia oferta cultural, entre ella la literatura, pues le da una plusvalía muy interesante. Sí, Rafa, es un lugar que tiene galerías, que tiene muchos espacios culturales, que efectivamente es muy bello, por eso mucha gente sueña con irse a retirar por allá, por aquellas tierras, entre ellos yo, me encantaría, estaría bien, ¿no? Ya no cabe uno. Ya no cabe, pero cuando a mí son me fechas gusta de mucho. puentes y todo eso es dificilísimo, por lo menos en Por el eso, centro, tío, en el te primer quedas cuadro es en muy tu difícil. casa, ya, bueno. tranquilo, a gusto, ¿no? ¿Qué va a haber de comer ese día? Y además Estás invitado. tan importantes Están encuentros invitados. como este que son íntimos, ¿no? En el que los lectores y los escritores pueden dialogar de forma más cercana. Como el Hey Festival, por ejemplo, este tipo de encuentros, está bien que en una ciudad grande sería muy difícil, que lo que ocurre con algunos festivales, que no te da tiempo de ir de un lado a otro o que no te vas a encontrar en un café, en un restaurante, a tu autor o a tu músico o a tu artista preferido. Y aquí hay la oportunidad de hacerlo. Ya les diré dónde hay unas hamburguesas muy buenas allá en Bueno. San Miguel de Allende, rumbo a Dolores Hidalgo. Pero tenemos más información. Sí, tenemos nombramientos y son nombramientos importantes de dependencias que anunció la Secretaría de Cultura Federal. Así es, Laura, porque dio a conocer el nombre de quienes estarán al frente de las compañías artísticas y espacios museísticos que dependen del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. En la Compañía Nacional de Danza se ha creado una codirección que tendrán a su cargo la primera bailarina Elisa Carrillo Cabrera y Cuauhtémoc Nájera Ruiz, quien se desempeñaba al frente de la Coordinación Nacional de Danza. La Compañía Nacional de Teatro seguirá bajo la dirección de Enrique Singer. El maestro Alonso Escalante Mendiola continúa al frente de la Compañía Nacional de Ópera. El doctor Javier García Diego seguirá al frente de la Capilla Alfonsina a fin de fortalecer la difusión del pensamiento y obra de Alfonso Reyes. Con una larga experiencia museística, Carmen Gaitán asumirá la dirección del Museo Nacional de Arte, mientras que la investigadora, curadora e historiadora Mireida Velázquez Torres tomará la estafeta del Museo Nacional de San Carlos. Por su parte, Miguel Fernández Félix continuará su gestión al frente del Museo del Palacio de Bellas Artes. En la dirección del Museo de Arte Moderno fue nombrada la historiadora del arte y gestora cultural Natalia Pollack. El pintor Emilio Payán tendrá a su cargo la dirección del Museo Nacional de la Estampa. El laboratorio Arte Alameda será conducido por la curadora Lucía San Román. La historiadora de arte y curadora Tatiana Cuevas es la nueva directora del Museo de Arte Carrillo Gil. En tanto que el curador de arte contemporáneo Willy Kautz ha sido designado para dirigir la Sala de Arte Público Siqueiros. Enhorabuena para todos ellos y ya los estaremos buscando para que nos compartan sus proyectos, sus perspectivas, sus programas aquí en Noticias 22. Y Patrimonio Cultural del Estado de Puebla, el Carnaval de Huejotzingo es desde hace 150 años una de las muestras más coloridas de este sincretismo cultural en nuestro país. Es prácticamente la representación de un arraigo muy importante en Huejotzingo. Fundado por olmecas y chichimecas, Huejotzingo celebra su carnaval desde hace 150 años. En esta fiesta se dan cita el zapador, el zacapoaxtla, el suabo, el turco y el indio,
y con sus vestuarios característicos interpretan sus danzas durante los 4 días que dura el carnaval. No solamente es que representen o que salgan a bailar, sino que precisamente representa un dato bien importante, que es la batalla del 5 de mayo. Sí. Tiene 150 años prácticamente de tradición. No solamente es la representación de la batalla del 5 de mayo, sino que tiene ese carnaval muchos simbolismos. También representa el primer casamiento indígena en la región y la famosa leyenda de los bandidos de Río Frío. Quienes representan a los personajes del carnaval provienen de familias que se han dedicado a esto tradicionalmente desde hace muchos años. Gracias a Dios vengo de una familia que nos identificamos con el traje de Zacapuazcla, como acá los compañeros, lógicamente. Cada quien desarraigan esa pues, de representar a su traje, ¿no? Me gusta su historia, que tiene, es el único carnaval que tiene historia. Con desfiles, representaciones y actos como la llamada quema del jacal, el carnaval de Huejotzingo se llevará a cabo del 2 al 5 de marzo. Noticias 22, Irma Gallo. Antes de la pausa les comentamos que ya fueron seleccionados los 10 autores finalistas para el tercer premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa. El fallo se va a dar a conocer el 30 de mayo. Entre los finalistas, Laura, destacan escritores de talla internacional como Antonio Soler y Laura Restrepo, así como 3 autores mexicanos, Álvaro Enrique por su obra Ahora me rindo y eso es todo, Mónica Lavín por Cuando te hablen de amor y Alberto Ruiz Sánchez por Los sueños de la serpiente. Pues enhorabuena a los 3 autores mexicanos, Laura, y ya estaremos esperando el fallo de esta convocatoria. Por lo pronto son finalistas, eso es muy importante. Vamos a darle seguimiento desde luego a este encuentro y volvemos en un instante. Continuamos aquí en Noticias 22 y es un gusto recibir a Silvia Garza, presidenta de la Asociación Civil Educadores Somos Todos, organización que apuesta por fomentar una cultura de armonía y convivencia a través de expresiones artísticas como el teatro. Silvia, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti. ¿Y qué te parece si nos platicas en qué consiste este programa Arte de Convivir, un proyecto que busca llegar a las zonas más marginadas del país e impulsar las artes visuales, el teatro, el cine, la literatura? Compártenos un poco qué es Arte de Convivir. Mira, el Arte de Convivir es un programa cultural, como tú decías, que lo hemos implementado ya por tercer año consecutivo en comunidades marginadas, en polígonos de violencia, en poblados, en ejidos, en comunidades rurales. Y el propósito de este programa cultural, ya sea desde la literatura, el teatro, el cine, las artes plásticas, es justamente crear una reflexión y un análisis sobre los temas de violencia y de cultura de la legalidad y de igualdad de género, etcétera. Es decir, es un programa que tiene por un lado una gran fuerza en los maestros, porque el germen es desde las escuelas, como te decía, de los polígonos de violencia sobre todo. Entonces es un programa que llega a niños y a familias que no tienen acceso a la cultura, comunidades indígenas, etcétera. Entonces, lo que nosotros creemos es que un problema tan grave en nuestro país como la violencia tiene que ser abordado desde una perspectiva educativa y cultural. Y de eso se trata el programa. Hay una dinámica en particular que ustedes utilizan para este programa y que tiene que ver con este libro. ¿Nos puedes compartir un poco en qué consiste, que es también difícil lo que evidencia, ¿no? Mira, este cuento que se llama Una cosa terrible ha sucedido, es un cuento infantil que nosotros publicamos para trabajar el tema del temblor, porque era un tema que, bueno, fue una situación muy traumática para los niños. Entonces, desarrollamos una metodología educativa para que los profesores pudieran trabajar ciertos aspectos de lo que estaba sucediendo en ese momento en el contexto de los niños a través de
del cuento. Es decir, sí creemos que el libro en estas comunidades donde nosotros trabajamos, donde no hay una formación lectora, tiene que ser acompañado por una serie de actividades que puedan llevar a una cierta reflexión sobre los temas que nosotros quisiéramos tratar. Y entonces, en este libro, que lo implementamos en las escuelas del DF, de la Ciudad de México ahora, pues pedimos que nos dijeran, por favor, que nos enviaran qué era lo que los niños estaban escribiendo o dibujando. Y nos dimos cuenta de un asunto atroz que se ha demostrado a través de la metodología, y es la violencia social y familiar que están viviendo los niños en estos momentos. Entonces, incluso para muchas de las maestras o de las madres y padres de familia, fue una revelación encontrar en la literatura o en el teatro una alternativa eficaz para poder primero denunciar y después abordar acerca de lo que estamos hablando. Entonces, justo estamos viendo, Silvia, las imágenes que fueron resultado de este programa. Dicen que el teatro es un espejo de lo que le sucede a la sociedad. Y compártenos un poco o explícanos un poco qué es lo que estamos viendo en pantalla. Mira, esto fue un piloto que hicimos en 2 escuelas de la Ciudad de México. Y entonces dijimos, bueno, a los maestros, queremos saber qué es lo que los niños están viendo. Y entonces hicimos una investigación acerca de cuáles eran aquellos aspectos que a los niños estaban o están padeciendo más. Porque hubo una época que, no sé si tú recuerdes, que se puso muy de moda el bullying. Y se crearon un montón de programas educativos como si fuera solamente la violencia escolar la única violencia que aqueja a los niños. Y efectivamente lo que evidenciamos es esto, es decir, lo que los niños han visto es muy, nos obliga a como sociedad y como Estado a tomar cartas en el asunto y hacer algo, porque pareciera que justamente aquello que debe disminuir la violencia, que es la cultura y la educación, lo está alimentando. Entonces tenemos que ser conscientes de cuál es el lugar que ocupan todos estos elementos culturales violentos que a los niños están haciendo que esa violencia se vea como normalizada, y no es normal. Esto que acabábamos de ver, que son muy pocos de los muchos dibujos y textos que hemos recogido, algunos de ellos realmente espeluznantes, porque el ejercicio dice qué es lo que crees que este zorrito vivió y cuál es la solución, o qué es lo que tú crees qué es lo que tú has vivido como cosa terrible. Y alguna de las soluciones, hubo una en particular que a mí me conmovió, me afectó mucho. Era una niña que dijo que la solución ante lo que ella estaba viviendo era suicidarse o volverse una asesina, y se dibuja ella misma como una asesina. Entonces, estos aspectos tan fuertes, tan conmovedores, tan urgentes de atender, no los podemos dejar pasar. A veces, Silvia, no se le da el valor a la cultura que debería dársela, esa cuestión como una herramienta para apoyar a los seres humanos a liberarse a través del teatro, a través de la literatura, a través de la música. Compártenos un poco también esta cuestión de llegar a las zonas en las que no tienen esta posibilidad, ¿no? Estos poblados en los que realmente la pobreza aqueja de manera triste. Claro, porque mira, en nuestro país o en el mundo es muy frecuente que la cultura no se vea como algo que te va a traer un beneficio inmediato económico, y por lo tanto no sirve para nada. Uno de los retos que nosotros tenemos al llegar a estas comunidades justamente es que los papás nos dicen, ¿y eso para qué me va a servir a mí? ¿De qué gano con que, o en los círculos de lectura, incluso en los propios reclusorios que hemos ido, no ven ellos el beneficio, digámoslo? Y eso ha sido lo sorprendente del programa, porque
Hemos visto, quienes hemos estado trabajando ahí y las propias autoridades municipales de estos sitios a donde hemos ido, la transformación cualitativa en el sentido de ver el mundo de una manera distinta, de abordar, de reconocer las relaciones tóxicas, pero no es un reconocimiento que surja de mí como víctima, sino de aquel personaje que estoy leyendo, por ejemplo, Casa de Muñecas de Ibsen. Nora Elmer ha sido un personaje que a muchas mujeres las ha estremecido en un reconocimiento de sometimiento, como el que ellas viven, por poner un ejemplo. Y se han organizado después una serie de actividades donde participan los niños, porque efectivamente tienen un planteamiento mucho más humano, que eso es lo que te permite al final la literatura, el teatro, el cine, es el analizar a través del otro, el desarrollar la empatía, el entender al otro y entenderte a ti. Silvia, ya nos queda muy poco tiempo y me gustaría que me dijeras un poco, este programa tiene 3 años, pero se puede cancelar porque se quedó sin presupuesto. Mira, este programa ha sido financiado durante estos 3 años con recursos de la Cámara de Diputados y de la Secretaría de Cultura. Y este año esos recursos se cancelaron, entonces se queda un poco en la intemperie el propio programa. No sabemos qué va a ocurrir con él, en un principio lo tendremos que cerrar, cosa que es una pena. Entonces estamos haciendo el trabajo necesario para que continúe, porque creo que tiene que haber, para poder solucionar y tratar estos puntos como los que te comentamos aquí, tiene que haber una conciencia social y una voluntad política. Es la única forma como el país pueda realmente disminuir la violencia, es juntos, acompañándonos, revelando qué es lo que estamos descubriendo y pues no lo sé. Espero que se pueda hacer, pero por ahora no son muy buenas el futuro que tiene el programa. Silvia, pues muchas gracias por estar aquí, confiemos, peleemos también como sociedad, porque este tipo de programas, el arte de vivir, pues continúen, sobre todo porque son muy necesarios frente al contexto que enfrenta nuestro país. Muchísimas gracias, Muchas Silvia. gracias a ti, muchas gracias de verdad y esperemos que nos veamos pronto. Así será. Gracias. Gracias. Gracias, Silvia. Y en efecto, vernos pronto para decir que este programa continúa después de 3 años de labor. Así esperamos que sea, porque se lo merecen y además, ya lo comentan, es fundamental forjar desde temprana edad este amor y esta conciencia de lo importante que es la cultura para hacer sociedad, para hacer patria. Muchísimas gracias. Y del impacto del arte. Y bueno, Rafa, si me permites comentarte, ahora que fui a ver la obra Harto en 1000 pedazos, él hablaba justamente que el arte es de una necesidad como la necesidad de comer, porque no se remite solamente al ámbito donde se realiza una obra o se crea un espacio, sino que tiene bifurcaciones muy, muy grandes que a veces no nos damos cuenta en toda la sociedad, transforma la sociedad. Entonces, por eso yo creo que es importante contar con programas que tienen un sentido artístico y social también, como el que acabamos de presentarles. Indiscutiblemente, ya que también se estrena 3 días de mayo en el Helénico, y Churchill, que interpreta a Zurita, dice, bueno, ¿para qué, si van a recortarle recursos a la cultura y a la educación, ni para qué vamos a la guerra? Todo está perdido. Es por eso que estamos luchando. Y en otros temas, vamos a dar vuelta a la hoja. El escritor Juan Manuel Corral urde la historia de la Nueva España. En el estado de Puebla se instaló la primera fábrica de telas en México. Fue en el año de 1539 cuando los productores se beneficiaron de la crianza del gusano de seda para convertirse en menos de una década en una potencia de la industria textil. Durante 19 años, Juan Manuel Contreras se dio a la tarea de investigar en crónicas, litografías e inventarios todo lo relacionado con la industria textil de esta época, para escribir el libro Hilos Virreinales, la vida cotidiana novohispana. La investigación se centra casi todo en textiles del 17 y 18. Son los 2 siglos del barroco y en textiles novohispanos. Y lo que hice fue un poco vertebrar la investigación en 2 capítulos principales. Uno era cómo era el ordenamiento jurídico
de los gremios, del cultivo, de los trabajos, cómo se empleaban los textiles en la vida cotidiana, un poco una introducción. El siguiente capítulo lo dediqué a las técnicas, los materiales, los tintes, los colorantes, qué instrumentos, cómo eran las armaduras, cómo se ligaban, ¿no?, las tramas y las urdimbres, para poder diferenciar los tipos de textiles. Entre los datos curiosos, el investigador encontró que la tela como el terciopelo y el damasco, además de ser utilizadas para elaborar prendas elegantes, también eran utilizadas para decorar las casas, así como la tapicería de muebles que en algunos casos cambiaban de acuerdo a la estación del año. La gente que tenía un título nobiliario tenían derecho a tener un salón que se llamaba el Salón del Dosel. Era el espacio más lujoso que había en las casas o los palacios de la gente que tenía un título de Castilla, se llamaba en la época. Ese espacio estaba destinado por si el rey visitaba la ciudad o el territorio americano. El ejemplar incluye un diccionario con más de 1800 términos de tintes, colorantes y materiales que Juan Manuel Corrales interpretó de lenguas náhuatl, tzotzil, maya y purépecha. Yo creo que la investigación cumple un objetivo, que es abrir una vía de conocimiento que, si alguien a futuro la quiere engrosar, tiene más datos, bienvenido sea. Noticias 22, Óscar Cortés. Muy bien dicho, porque la historia es acumulativa, ¿no? Es una historia que se va con el tiempo enriqueciendo, va creciendo. Y aunque sea un lugar común, el hecho de conocerla nos evita repetir los errores del pasado. Antes del corte, Silvia Garza amablemente, generosamente, nos ha dejado ejemplares de las obras que hacen en su fundación. Estén muy al pendiente, porque muy pronto en nuestro portal de internet les vamos a decir cómo poder acceder a las mismas. Una pausa. Volvemos. Continuamos aquí en Noticias 22 y ahora vamos a hablar de los premios Platino, que reconocen lo mejor del cine iberoamericano y han dado a conocer la preselección de su 6ª edición, Rafael. Bueno, y como no podía faltar, por ahí circula El nombre de Roma, esta cinta mexicana con más postulaciones en la historia. No sé si nada más a nivel nacional o internacional, pero en cuanto concurso de cine se lleva a cabo, en cuanto a certamen en el mundo, por ahí aparece El nombre de Roma. Y aquí, dato interesante, también encontramos Pájaros de Verano. Por fin, ya le tocaba eso. Yo la esperaba nominada para el Oscar, pero bueno, pues ojalá en los premios Platino se lleve algo. Vamos a ver una pequeña lista de lo que son estas nominaciones. Por segundo año consecutivo, los premios Platino del cine iberoamericano se realizarán en la Riviera Maya, en el Parque Ecológico Xcaret, el próximo 12 de mayo. Este año se inscribieron 928 películas. Después de un largo proceso de selección, ya solo quedan 20 por categoría, y al final solo se seleccionarán 4 largometrajes por sección. Como era de esperarse, Roma de Alfonso Cuarón es favorita, pero no es la única cinta mexicana que aspira a pasar a la etapa final. Las candidatas a mejor película de ficción con coproducción mexicana son Museo, de Alonso Ruiz Palacios, Pájaros de Verano, de Cristina Gallego y Ciro Guerra, y Roma, de Alfonso Cuarón. Roma no sería lo que es sin las actrices protagónicas. Dejando todo tipo de polémica atrás, ambas compiten por el premio a la mejor interpretación femenina. Y las candidatas mexicanas a mejor interpretación femenina son Karina Gidi, por Los Adioses, Marina de Tavira, por Roma, y Yalitza Aparicio, por Roma. Roma brilla también en las categorías de mejor sonido, mejor montaje, mejor guión, mejor fotografía y mejor diseño de producción. Y estas son las candidatas mexicanas a mejor dirección de arte. Carlos Cosío y Jay Aroesti, por La Cuarta Compañía. Y Eugenio Caballero, por Roma. México también nomina en la categoría de mejor serie o miniserie. Señoras y señores, con ustedes, Luis Miguel. Las candidatas a mejor teleserie o miniserie con coproducción mexicana son El Chapo, de Ernesto Contreras,
Falco, de Ernesto Contreras y Julián de Tavira, La Casa de las Flores, de Manolo Caro, Luis Miguel la serie, de Humberto Hinojosa y Natalia Beristain, y Narcos México, de Cris Brancato, Carlo Bernard, Doug Miró, Andrés Valls, Joseph Kubota, Amat Escalante y Alonso Ruiz Palacios. No es aventurado decir que Roma tiene una amplia ventaja sobre los demás largometrajes, por lo que conocer la lista final y a los ganadores será casi un trámite. Noticias 22, Julio López. Pues ahí están los nominados, estaremos muy al pendiente. Ojalá nos inviten a la Riviera Maya a los premios Platino. La segunda vez que se hace en México, Rafael, es interesante. Para constatar quién gana y ya les traeremos los pormenores. Y no es lo único que hay de cine, también en Alemania, por todo lo alto, circularon nombres latinoamericanos, Laura. Efectivamente, no hay nombres por ahí mexicanos, pero sí latinoamericanos. Está interesante, por ahí salió, por ejemplo, una película a partir de obra de Antonio Lemebel, que yo quisiera recomendarles, terminando la nota, si quieres, comentamos acerca de este autor que a mí me parece fundamental. Aquí en México no es tan conocido y está un poco olvidado. Bueno, vamos a platicar acerca, primero, de esto que dices, Rafa. Terminó el Festival de Cine de Berlín, la Berlinale, y vamos con María Luz Moraleda de Deutsche Welle para que nos platique acerca de la cinta ganadora. María Luz, ¿de qué se trata esta película que gana el Oso de Oro? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, amigos de Canal 22? Un gusto saludarles de nuevo desde Berlín. El Oso de Oro de esta Berlinale fue para la película Sinónimos, del israelí Nadav Lapid. Basada en la propia biografía del cineasta, Sinónimos cuenta la historia de un ex soldado en París que abandona Israel a causa de la situación política. El premio especial del jurado, presidido por la actriz francesa Juliette Binoche, fue para Gracias a Dios, una película de François Ozon que quiere romper el silencio del tema de la pederastia en la iglesia francesa de Lyon. 2 Osos de Plata, mejor interpretación masculina y femenina, fueron para la misma película, para la favorita de competición, la china Soulong Maison. También 2 jóvenes cineastas alemanas fueron galardonadas con 2 Osos de Plata, entre ellos el de Mejor Dirección. Mejor guión fue para la italiana La Banda de los Niños, basada en una novela de Roberto Saviano que él mismo adaptó y que cuenta la historia de un líder juvenil que se pone al frente de una banda criminal napolitana. Bueno, y María Luz, la vez pasada platicamos sobre cine en habla española. Platícanos qué filmes tuvieron presencia en esta edición. El cine latinoamericano fue reconocido a través de la cinta argentina Blue Boy de Manuel Abramovich, que ganó el Oso de Plata a mejor cortometraje. Otra argentina, Breve Historia del Planeta Verde, de Santiago Loza, se llevó el premio Teddy Bear a mejor largometraje de temática LGTBI. Y por la misma temática, la chilena Lemebel ganó el premio Teddy a mejor documental. Lemebel aborda la figura del escritor y activista chileno Pedro Lemebel. Deutsche Welle entrevistó a su cineasta Joana Reposi y esto fue lo que nos dijo. A fines de los 80 empezó a hablar acerca de derechos homosexuales, derechos humanos y de las etnias de las mujeres en un mundo muy aterrorizado por dictadura, ¿no? A fines de los 80. Yo creo que ese discurso hoy día está más fuerte que nunca. Hemos sido testigos de lo que pasó en Chile, que echaron a un profesor porque les dice a sus alumnos, les propone leer a Lemebel. Y lo más terrible es que surge desde los jóvenes. O sea, ellos no quisieron leerlo. Entonces me parece que su discurso hoy día está más fuerte que nunca. No solamente en Chile, me parece que lo que está pasando con Bolsonaro en Brasil, lo que está pasando con Trump en los Estados Unidos, lo que pasa con Macri en Argentina, con lo que pasa con Piñera en Chile. O sea, su discurso, los derechos que se fueron ganando durante muchos años, hoy día están siendo vulnerados. Entonces me parece que el discurso de Lemebel está más presente y más fuerte que nunca. Y es que esta Berlinale se ha convertido en altavoz de las protestas ante la situación política que atraviesan países como Brasil. Destacamos, por ejemplo, Marighella, la primera película de Wagner Moura, conocido por ser el actor principal de la serie Narcos, que aquí como director ha querido retratar la figura del político y organizador de la lucha armada contra la dictadura en Brasil. Marighella. El equipo de esta película dijo que era muy importante mostrarla como respuesta a colectivos vulnerables hoy en día como la población negra, los habitantes de las favelas o el colectivo LGTB. Desde el canal de Deutsche Welle volvemos pronto con más temas culturales y les recordamos que la próxima Berlinale va a ser muy diferente porque cambia la organización después de 18 años. Ya sabemos por ahora que será del 20 de febrero al 1 de marzo.
Hasta pronto. Muchísimas gracias, María Luz Moraleda de Deutsche Welle, por este reporte. Y bueno, ya estaremos platicando seguramente de pues todas estas modificaciones que se le van a hacer. No quieren que se les junte con el Oscar, Rafa, Karen, entre otras cosas. Y bueno, les había ofrecido que comentáramos un poquito acerca de algunas cosas que yo estoy viendo aquí. Una de ellas, Rafa, Karen, es el hecho de que hay películas de o en torno a escritores, como es el caso de Roberto Saviano, Pedro Lemebel, y temáticas que tienen que ver con temas muy de actualidad. Yo creo que los festivales permiten tomar el pulso a lo que ocurre en la realidad. Está este caso, se mencionaba la película de François Ozon, hay actualmente un caso de abuso, está digamos, en proceso de abuso sexual por parte de sacerdotes en el seno de la Iglesia Católica en Lyon, en Francia. Y las autoridades francesas no estaban en la investigación si permitir que se transmitiera o no, porque en caso de no serlo, bueno, pues atenta contra la persona acusada. En fin, ya ahora se decidió, en las últimas horas se decidió que ya se va a transmitir, ya se va a poder ver esta película de François Ozon que se llama Gracias a Dios, y de Pedro Lemebel, decir que pues era un autor muy valorado por Carlos Monsiváis. Tiene libros de crónicas, hacía mucha crónica, en performance, y dos obras que pueden ser muy interesantes para leer son La esquina es mi corazón y Adiós Mariquita Linda, sobre crónicas, baños públicos de hombres para encontrar relaciones sexuales en caso de homosexualidad. ¿Qué es lo que ocurre por ejemplo, en un lugar de corte, un salón de corte de cabello? En fin, muchos sitios, sobre todo Santiago, Valparaíso, crónicas urbanas espléndidas. Extraordinario. Ya hay varios libros, un par por lo menos, de compilaciones, donde se rescatan estas crónicas que publicaba en diarios de circulación allá en Chile Nacional. Él falleció hace 5 años, fue en enero que se cumplió un aniversario más luctuoso de Lemebel, y vale la pena revisarlo, verlo, porque no solo fue un gran escritor, un periodista comprometido, también fue artista visual, ya lo escuchábamos en las voces de la directora que le dedica su película, un activista, un hombre que siempre se preocupó por quienes estaban a su alrededor y por defender los derechos de todos y cada uno de ellos. Entonces, qué bueno que se rescate en una película la memoria de un personaje trascendente, y como decías, Laura, muchas veces quedan a la sombra, olvidados, y ahí está el pretexto, no solo para ver la película, sino también para releer. Efectivamente. Así es. Después de estas recomendaciones, Laura, Rafael, pues vamos a continuar con cine, porque Sergio Díaz, encargado de diseñar el paisaje sonoro de la película Roma, ¿cuál es esa? para la cual creó una audioteca de más de 20,000 cintas, Rafael. Bueno, pues se llevó este fin de semana el premio Golden Reel por su trabajo en esta cinta. Muy merecido, es impecable lo que tiene en cuanto a sonido que dar la película Roma. Buenas noches, Cleo. Este fin de semana la película Roma se adjudicó un reconocimiento más. Esta vez fue galardonada en la 66 edición de los Golden Reel Awards, que organiza la Motion Picture Sound Editors. El mexicano Sergio Díaz se llevó el premio a la mejor edición en una película de habla no inglesa. A lo largo de 18 meses, trabajó con un equipo de hasta 45 colegas para capturar y recrear los sonidos del México de los años 70. Tengo un playlist que abarca 20 teras, entonces, y todos están por categorías, porque la película tiene diferentes mundos: el mundo de la Ciudad de México, el mundo de los hospitales, el mundo de Ciudad Neza, el mundo de la playa, el halconazo. Todos ellos tenían que tener una calificación muy precisa, porque sabíamos que durante el proceso de mezcla, Alfonso podría requerir alguna otra cosa. Se dice fácil, pero lo que hizo Sergio Díaz es simplemente increíble. Creó una audioteca que tiene 20,000 gigas de sonidos, todos a disposición de Alfonso Cuarón para la película Roma. Este premio lo pone un paso más cerca del Oscar, pues los que aquí reconocieron su trabajo también votan por los premios que entrega la Academia de Hollywood. Noticias 22, Julio López. Rafael, 20,000 gigas de sonido, los que se recolectaron para esta película. Interesante trabajo también el que se realizó, esta cuestión de ir a visitar los lugares, las casas, grabar al camotero, al de la basura, hasta el mismo perro.
¿no? En Es efecto. un trabajo que merece ser reconocido. Y si tienen la oportunidad de ver Roma en una sala con sonido 7.1, se van a dar cuenta del trabajo excepcional que hace este personaje con la ambientación sonora. Es verdaderamente digno de mención. Con esto nos vamos a una breve pausa. Bueno, vamos a seguir platicando acerca de lo que hace la Academia Mexicana de la Lengua, de la elección de su director, Gonzalo Celorio, ¿cómo ven? Me encanta la idea y además en esta charla, una plática de largo aliento que sostuviste con él, Laura, también las nuevas tecnologías son un tema de reflexión, de conversación y de pensar a futuro cuál va a ser el destino del idioma. Como lo es la perspectiva de género, Rafael. Vamos a ver esta parte de la entrevista. Yo creo que hay cuestiones que son estrictamente gramaticales y cuestiones que se alejan de esa gramaticalidad y al ser agramaticales me parece que son reprobables. Es decir, yo puedo entender este desdoblamiento de los ciudadanos y las ciudadanas, a veces resulta un poco pesado, pero hay algunos que ya se han metido a la lengua con mucha anterioridad, con toda naturalidad, y nadie se sorprende de que alguien diga señoras y señores, lo dice todo mundo y se acepta perfectamente este desdoblamiento. Pero lo que es agramatical es cuando se dice las y los ciudadanos. ¿Por qué es agramatical? Porque ya no hay concordancia, porque ¿dónde quedó ese las? Como decía o escribía Germán Dehesa, lector a lector querido. Y yo le decía, oye Germán, entonces sucede que la lectora no es querida. No, claro. Pero decir lectora querida y lector querido, pues ya era un poco demasiado largo, ¿no? Las y los niños, ¿no? Bueno, ahí está mal porque no hay concordancia. Ahora, lo que yo quiero decir, y eso generalmente no se conoce bien, es que el único género excluyente no es el masculino, es el femenino. Eso es muy importante saberlo. Es decir, si yo digo las niñas, no incluyo de ninguna manera a los niños. Si yo digo los niños, en términos históricos y gramaticales, estoy incluyendo a las niñas. Yo estoy en contra de este desdoblamiento artificial que muchas veces obedece, querida Laura, a que haya un micrófono delante. Si yo me encuentro ¿Corrección un amigo, política? ¿Corrección política? Sí, claro, corrección política. Mira, si yo me encuentro a un amigo en la calle, un amigo que tiene un hijo y una hija, le digo, ¿cómo están tus hijos? Claro. Él jamás pensará que estoy discriminando a su hija. Y jamás le diría yo en la calle, ¿cómo está tu hijo y tu hija? Oye, no seas artificial, ¿cómo están tus hijos? Ahora, cuando hay un micrófono delante, cuando el lenguaje es formal, bueno, hay que tener esa corrección política que a veces es muy conveniente, pero que a veces resulta verdaderamente aberrante, ¿no? Y que, por ejemplo, en un texto literario, en una novela que escribieras tú o en algún otro tipo de comunicado, puede resultar también un tanto molesto y reiterativo en el lenguaje que siempre se busca la economía, la síntesis. Otro tema, Gonzalo, que me parece interesante, tiene que ver también con estas piruetas del lenguaje y es la tecnología, el uso del lenguaje a través de redes sociales, a través del teléfono celular, esto que se llama el lenguaje NOL. ¿Hasta dónde vamos a llegar con esto, Gonzalo? Si la lengua escrita es un convencionalismo, bueno, a mí no me importa que ese convencionalismo, si se cumple con la función comunicativa, se pueda alterar. A mí no me preocupa cuando mi secretaria escribe en taquigrafía. Lo que yo creo es que lo importante en estos medios de comunicación es realmente cumplir con una función comunicativa. Entonces, por ejemplo, tú como director de la Academia Mexicana de la Lengua, ¿no te escandalizarías si se utiliza, por ejemplo, el arroba en sustitución de la A o de la O? No es que no me gusta por una razón, porque es impronunciable. Es impronunciable, y entonces si es impronunciable ya no está cumpliendo la función escritural de reproducir la lengua oral. Yo como pronuncio una arroba. Y yo creo que el problema de los medios electrónicos actuales de comunicación
va mucho más allá que la forma de escribir y de poner una X en lugar de P o R, sino que con mucha frecuencia la inmediatez del discurso realmente va en detrimento de la profundidad, de la ampliación, de la calidad de ese discurso. Y eso, pues sí, es bastante atentatorio contra algunas cualidades de la lengua que yo respeto mucho y que procuro mucho: la expresividad, la afectividad, la inteligencia, la hondura, la diversidad de vocabulario, la riqueza expresiva. ¿Qué tal? No, bueno, interesante respetar esos cánones originales para que se enriquezca el idioma y que de verdad cada palabra adquiera la fuerza en la medida. Y que podemos comunicarnos con precisión. Yo creo que de eso se trata la riqueza de vocabulario que hablaba Gonzalo, no de ser culteranos, sino de comunicarnos con más calidad, con más precisión. Y querer ser complacientes a veces, porque a la hora de querer quedar bien, uno va en detrimento del idioma. Y que parte de esta riqueza, Laura, tiene que ver con las lenguas originarias de tema del que también hablaste con Gonzalo Celorio. ¿Qué les parece si vemos la última parte de esta entrevista? Un tema importante también es la relación con las lenguas originarias. Mira, yo creo que es muy, muy importante, y ese es uno de los articulados primeros de nuestros estatutos. El artículo primero menciona que la función de la academia es el estudio de la lengua española, particularmente de sus modos de usarse y de escribirse en México, y de la relación del español con las lenguas originarias de nuestro país. A veces esto se puede dimensionar de una manera no suficientemente precisa. A veces se piensa que hay una influencia mucho mayor de las lenguas indígenas en el español, como si el español de México fuera una lengua mestiza. No es realmente el caso. Es decir, la mayoría de las voces procedentes de las lenguas indígenas que se han aclimatado al español que se usa en México o al español general son sustantivos, en primer lugar. Son muchos más los sustantivos que los adjetivos o los verbos. Yo creo que esa presencia de las lenguas indígenas está en otros aspectos de carácter más estructural que son quizás más significativos. Por ejemplo, el uso de diminutivos tan recurrente en México. Y los ¿no? posesivos también. Los ¿no? posesivos, ¿no? Uno dice que se va a comer un taco y hay que ponerle su salecita, su cebollita picadita, ¿no? En fin, son temas que hay que estudiar, pero qué duda cabe que en buena medida el español que se usa en México se diferencia del español que se usa en otras partes del mundo hispanoparlante. Tiene que ver con este sustrato indígena que fue tan importante, tan significativo y tan fuerte en nuestro país. Finalmente, Gonzalo, con todas las actividades que tienes ahora en esta nueva responsabilidad, tu labor como catedrático, como docente, tu labor como escritor, como ensayista, como crítico de literatura, todo eso, ¿tendrás tiempo de hacerlo? ¿Continuarás con todo ello? Sí, pues nunca he escrito más que cuando más ocupado he estado. Sí, no, la verdad, obviamente que este es un puesto de alguna manera honorario, no significa que no implique tiempo y trabajo, pero es absolutamente compatible con mi quehacer universitario como profesor de tiempo completo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional, y la escritura pues es algo que no me resulta optativo, es un destino manifiesto que tengo que cumplir cotidianamente, independientemente de la cantidad de trabajo que tenga. Me he dado cuenta que cuando más responsabilidades de esta naturaleza he tenido, institucionales, mi obra ha sido más fecunda. Pues estaremos esperando tus nuevas novelas o ensayos,
y también el trabajo que realice la Academia Mexicana de la Lengua, su vínculo con el público. Ustedes pueden consultar, hacer consultas de manera permanente en la página de la Academia y estaremos esperando las transmisiones que próximamente tendrán de sus reuniones. Muchísimas gracias. Laura, es un placer conversar contigo. Muchas gracias por esta entrevista. Bueno, y se puede uno pasar horas platicando con Gonzalo, sí, claro. Pero bueno, ahí está algunos comentarios que luego se hacen en los medios de comunicación, en las redes, en fin, ¿no? Hasta yo pensé que se iban a poder hablar de gastronomía cuando hablaron de la cebollita picada a propósito de las lenguas originarias. Muchas gracias y un abrazo al maestro Gonzalo Celorio. Y a propósito de academias, también la academia tiene que llegar a las nuevas generaciones. Así es, Rafael, porque les presentamos una propuesta pedagógica que pone a las tecnologías digitales al servicio de la creatividad y del aprendizaje. Un ecosistema digital que favorece el neurodesarrollo de los niños es como puede definirse al proyecto Aula Libre. Diseñado por Academics, organización que busca promover la educación de vanguardia a través del diálogo entre la tecnología y las tendencias internacionales pedagógicas, este modelo se basa en investigaciones neurocientíficas de aprendizaje. Se trata de incluir en la escuela, en las experiencias que viven los niños, la libre elección, el trabajo autónomo, que es cuando los niños pueden trabajar como a su propio ritmo, solos, solamente guiados por el maestro, y hacer las cosas, más que ver al maestro hacer, ¿no? Aula Libre es una forma fácil de aterrizar todo esto en una escuela. Es un salón que se transforma y en cada espacio de este salón los niños pueden trabajar con diferentes cosas, como las que tenemos aquí alrededor. En ella van trabajando diferentes habilidades, como desde el trabajo colaborativo, la introspección, a la expresión oral. Por ejemplo, en la pantalla verde pueden grabar videos y expresarse, el área de ciencias, el área de creatividad. Dividida en 9 apartados, como el espacio de creación artística para construir piezas con plumas 3D o realizar pinturas con pinceles y colores, el espacio para experimentar a través del método científico o trabajar con robots, así como un área reservada para la introspección y meditación, el aula tiene como objetivo desarrollar los sentidos de los alumnos e impulsar metodologías con contenidos digitales. Las actividades que hacen dentro de los salones están guiadas por unos libros digitales. En esos libros, primero son interdisciplinarios, se trabajan todas las materias al mismo tiempo. Se trabaja por tópicos, por temas interesantes. Y los retos que les ponemos están basados en problemas de la vida real. Entonces estamos conectando al niño con lo que está pasando en el mundo para que él pueda enfrentarse hacia la vida. Academics tiene como objetivo que el proyecto Aula Libre se implemente en diferentes instituciones educativas. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, qué interesante proyecto, Rafael, que también busca que los niños sean libres, que tengan un espacio en el que ellos decidan qué hacer, si practicar ciencia a través de un microscopio, si crear figuras artísticas a través de una pluma 3D o incluso espacios para meditar. Es un proyecto que merece la pena que se difunda y que se utilice en las escuelas del país, Rafael. Indiscutiblemente, ojalá se propague pronto. Y nos vamos a despedir, lo hacemos como es costumbre, con música, ahora con una propuesta. Apúntenlo, próximo miércoles 20 de febrero, ¿a qué hora? En la Sinagoga Histórica, justo cierra 7:30 de la noche, va a haber un concierto dedicado a la música popular judía, a la música yiddish, como se le conoce, con una agrupación muy interesante que está conformado por músicos de Letonia, Estados Unidos y Alemania, que tienen una larga tradición. Ya está la cita a las 7:30 y bueno, a ver si me salgo temprano el miércoles para llegar, si llego, ¿no? Vamos a ver, Rafael, platicamos. Muchas gracias. Muy buenas noches. Hasta la próxima. All o'er the bushes his feathers were strewn.